centrar nuestra intervención, de ahí el título de la conferencia, Pasado, presente y futuro de la energía en edificación. Desde siempre, los profesionales de la rama industrial de la ingeniería hemos estado ligados, entre otros ámbitos profesionales, al diseño y a la ejecución de las instalaciones en los edificios, instalaciones en las que fundamentalmente se distribuyen y aprovechan los diferentes tipos de energías, que hacen habitable lo construido y mejoran su confort, y que, en el caso de la vivienda, son aún más importantes, ya que lo construido no se convierte en habitable hasta que su sistema neurálgico, es decir, las instalaciones, están en disposición de dar su servicio al usuario. Para la conferencia pensamos en un experto en la materia como don José Miguel Solans, que es la persona que aparece en el programa oficial del Congreso, quien finalmente no ha podido asistir por otros motivos profesionales inexcusables que le mantienen en Madrid en el Ministerio de Industria. En su lugar, desarrollará la ponencia su compañero y también gran experto en las cuestiones que acontecen, don Juan Alberto Pizarro. El señor Pizarro, ingeniero industrial eléctrico por la Universidad Politécnica de Cataluña, comienza su andadura profesional en el campo de la electricidad y la electrónica de motores. Desde 1999 desarrolla su carrera en Schneider Electric España como responsable de ingeniería de la división Cruzec, pasando a ocupar en el año 2001 el puesto de responsable de innovación y normalización. Actualmente, el señor Pizarro desarrolla su actividad entre asociaciones, grupos de normalización de baja tensión, como AENOR, fabricantes de material eléctrico, etc., grupos de trabajo de sistemas electrónicos para edificios y viviendas, en calidad de presidente de la Asociación Española de la Domótica e Inmótica, presidente del subcomité SC 205 de AENOR sobre sistemas electrónicos para viviendas y edificios, miembro de la Comisión Multisectorial del Hogar Digital de Asimelez, etc. A continuación, el señor Pizarro, por favor, cuando quiera, tiene la palabra. Gracias. Hola, buenos días a todos. Ante todo, quisiera agradecer a la organización y al colegio la posibilidad que nos ofrecen de estar presentes hoy aquí. Sin más dilación, voy a proceder a la presentación de esta ponencia. En el pasado, los edificios han sido considerados meros consumidores de energía, pero actualmente nos enfrentamos con un dilema importante, que es el aumento de la demanda energética y el compromiso que tenemos con la reducción precisamente de esta demanda por cuestiones medioambientales. A lo largo de esta presentación mostraré cómo la eficiencia energética en los edificios juega un papel muy importante en este desafío y en este reto que se nos plantea. A lo largo de esta presentación la he clasificado en base a este índice y veremos, para ello veremos tres simples motivos para los que tenemos razones inmediatas para abordar este tema. También veremos cómo la eficiencia energética pasiva, que es la que se ha utilizado básicamente en el pasado y hasta la fecha, no es suficiente para conseguir una eficiencia energética considerable o aceptable, y cómo necesitamos de una eficiencia energética activa, incluso pudiendo llegar hasta 30% de ahorros en edificios, tal como veremos a continuación. Veremos también cómo se reparten estos consumos en edificios y en sectores, cuáles son, a nuestro entender y en base a nuestra experiencia, las tres principales drivers que mueven la eficiencia energética en los edificios y, finalmente, para concluir, veremos cuáles son las tendencias de futuro, los nuevos actores que aparecen, oportunidades y algunos indicadores. La demanda de energía, como estamos viendo, está creciendo de forma exponencial. Es un hecho conocido por todos, basta ver esta transparencia, pero yo lo que quisiera destacar en este punto es, por ejemplo, que en 2005 teníamos una concentración de emisiones de CO2 de 380 partes por millón. Todos sabemos que tenemos una limitación en las próximas décadas de aumento de la temperatura, del aumento de la temperatura ambiente de 2 grados, lo que esto nos sitúa en limitar estas emisiones a 450 partes por millón en las próximas décadas.
realmente, si estamos creciendo a un ritmo de entre 30 y 50 partes por millón de CO2 cada 10 años, vemos que nos tenemos que poner manos a la obra ya. Es decir, tenemos motivos solamente, viendo esta transparencia, para empezar a atajar este problema. Además, tenemos unos incrementos de la energía que van en aumento, posibles conflictos, presiones, seguridades que tenemos que acometer de alguna manera. Podemos ver en esta transparencia cómo desde el 2003 al 2005, según datos americanos, los costes de la energía han ido aumentando en un 31%. Además, tenemos los motivos medioambientales. Las emisiones de CO2 están creciendo de forma alarmantes. De alguna manera, tenemos que aquí tomar medidas y acciones inmediatas. He comentado que tenemos varias maneras de acometer la eficiencia energética en los edificios. Nosotros consideramos en particular estas dos, las medidas activas y las pasivas. Hasta la fecha, y son básicamente las que en algunos casos, se han utilizado en el pasado, porque en particular en nuestro país la energía ha venido siendo barata, pero de algún modo, hemos de considerar estas dos partes. La parte pasiva, que está más ligada a lo que es la estructura en sí del edificio, y la parte activa, que es la que de alguna manera viene asociada a los equipos del edificio. Dentro de las energías pasivas, pues tenemos las que ya he anunciado de alguna manera, la parte constructiva, como son la estructura del edificio, la orientación, aberturas, fachadas, en fin, las relacionadas con su topología, lo que nos van a permitir maximizar el aporte o la entrada de algún tipo de energía, ¿no? En este caso, pues podría ser las energías solares, para confort térmico, etcétera. Además, dentro de estas medidas están las medidas derivadas de las selecciones de los materiales para minimizar así las pérdidas, las selecciones de los equipos para mejorar así la eficiencia, la producción de energía local y la disminución de pérdidas, y además la elección de equipos eficientes, de alguna manera, que tienen unos consumos más bien reducidos, ¿no? Pero, como hemos ido comentando, necesitamos más. Y ese más lo podemos conseguir a través de la eficiencia energética activa. ¿Cómo? Pues a través de control el equipo, mejorando las salidas de los mismos. Control del espacio, tiempo y ocupación. Esto nos va a permitir, de alguna manera, separar zonas, aplicar requisitos energéticos por separado, no de una forma global, tener controlado en base del tiempo la utilización de diferentes zonas, lo que en definitiva nos va a permitir ese ahorro energético. Además, también la integración de control multifuncional. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, los controles se tienen que de alguna manera funcionar de forma coordinada. Es decir, no podemos estar trabajando o tener un edificio en que la calefacción o la climatización, en este caso, funcione independientemente de sistemas que tapan y abren huecos, como pueden ser persianas, puertas, ventanas. Además, en combinación con la iluminación, con la presencia, las estancias, los tiempos, etcétera. Además, y a lo largo de esta ponencia voy a insistir bastante en la importancia en la monitorización y la medida de estos consumos, lo que nos va a permitir en el futuro actuar sobre los diferentes sistemas. Con todas estas acciones, que de alguna manera muy sistemáticamente y muy brevemente comento aquí, podemos llegar a entre un 5 y un 15% de ahorros optimizando la utilización de equipos, y entre un 2 y un 8%, ahora veremos un poquito más adelante, a través de la monitorización y el mantenimiento. Nosotros, en nuestra empresa, de alguna manera, tenemos un ciclo para la mejora constante de la eficiencia energética en edificios. Bueno, nos basamos en este proceso, es un proceso continuo de mejora, en el que fijamos las bases de la eficiencia energética pasiva y luego entramos en la parte activa, optimizando los consumos a través de la automatización y la regulación, y a través después de la monitorización y el mantenimiento. Evidentemente, es un círculo que siempre va mejorando, en el que tenemos que ir trabajando, y básicamente al final siempre vamos a necesitar
esa auditoría energética y esa medida de energía para poder ir continuamente mejorando. Como decía un compañero, y aquí entramos ya un poquito más en la medida, yo me acuerdo de estas palabras, me decía, el enemigo siempre la vista. Y en este caso, el enemigo pues son los consumos y para ello tenemos que verlo. ¿Y cómo los vamos a ver? ¿Cómo los vamos a ver? Pues a través de la medida. La medida que nos va a permitir descubrir, conocer, entender, decidir y actuar. Esto nos va a permitir mejorar los consumos simplemente con ver lo que estamos consumiendo, porque nos va a hacer conscientes del uso que le estamos dando y dónde podemos tener incluso despilfarros, ¿no? Por ejemplo, y seguramente nosotros en nuestra vida diaria, ya no, incluso ni hablando de los edificios, lo podemos ver, ¿no? Si fuéramos conscientes de la energía que desaprovechamos cuando estamos en el salón y dejamos las luces de la cocina encendida, o fuéramos capaces de medir la energía que se está utilizando para calentar una habitación en la que básicamente no estamos en todo el día, pues eso nos va a hacer concienciarnos de tal manera que podemos llegar a actuar de esta forma y conseguir unos ahorros de entre un 5 y un 10%, simplemente con el hecho de tener la medida presente. A día de hoy, entonces, y habiendo considerado pues, estos aspectos de las eficiencias energéticas pasivas y activas, podemos llegar, y estamos en disposición de decir, que podemos conseguir ahorros de hasta el 30%. Para ello me gusta mostrar esta transparencia porque el impacto del ahorro que tenemos en el punto final realmente es muy importante y es rápido, porque si observamos que desde el punto de, no quiero decir generación de energía, sino de transformación de la energía, pasando por su transporte y su uso final, hay una serie de pérdidas y de rendimientos, ¿no?, como conocemos. Entonces, si somos capaces de ahorrar 100 unidades energéticas en el uso de la energía, si vamos aguas arriba, vamos a ver que en base a ese 30 o ese 33% de rendimiento vamos a poder ahorrar hasta 300 unidades en lo que es la generación o la producción de esa energía. El impacto realmente sobre la actuación en el punto final lo vamos a tener muy importante aguas arriba. Total, de este modo podemos llegar a ese 30%. ¿Cómo? Si consideramos y miramos esta transparencia en la que vemos un 100% de consumo energético, si somos capaces de tener sistemas e instalaciones y equipos eficientes, optimizando su uso vía la automatización y además teniendo un control y un mantenimiento apropiado, vamos a poder bajar a ese 70%. Vamos a conseguir ese ahorro del 30%. Pero, cuidado, que de alguna forma, si dejamos como cualquier sistema fuera de control, esto lo vamos a perder. Entonces, vamos a necesitar siempre esa parte de monitorización y mantenimiento. ¿Cómo podemos llegar a perder eso? Pues aquí lo vemos en ese recuadrito que tenemos a la derecha. Se puede llegar a perder hasta el 8% al año sin monitorización ni programa de mantenimiento. Incluso un 12% de pérdidas sin regulación ni sistemas de control. Total, ese 30%, ¿qué impacto tiene? Un año de electricidad de 20.000 plantas de carbón, lo que sería equivalente a 12 gigatoneladas de emisiones de CO2 por año. Ahora vamos a ver cómo se reparten estos consumos en los edificios y en los diferentes sectores relacionados con los edificios. Es importante ver que el 44% de las emisiones de gases de efecto invernadero están asociadas a los edificios y a la industria. Realmente es un valor importante. Esto equivale al 53% de emisiones de CO2. Si vemos el siguiente gráfico, pues vemos ese 44%, como comento, debido a los edificios y a la industria. Tenemos otras pérdidas, otras emisiones debidas a los transportes, procesos industriales, agricultura, etcétera. Me gusta destacar que en este 44% de emisiones de gases de efecto invernadero, el impacto o la aportación, mejor dicho, de los edificios residenciales y comerciales equivale al 15%, es superior al 15%.
Los procesos industriales están alrededor del 27% y las pérdidas o las emisiones debidas a los transportes y distribución de la electricidad alrededor del 2%. Pero es importante que nos quedemos con ese dato de que las emisiones vienen muy asociadas, ese 44%, a edificios e industria. ¿Y quiénes son aquellos que más consumen? Pues lo podemos ver, 33% en industria, 18% en edificio, 21% en residencial. Observa, también tenemos aquí, podemos ver el transporte, pero en este caso nos ocupa la parte más relacionada con edificio y con industria. Aquí, en esta transparencia, podemos ver dónde están los ahorros, sin querer entrar en cómo podemos conseguirlos, porque tenemos evidentemente muchas soluciones y métodos para llegar a alcanzar estos ahorros, pero me gusta mostrar y que quede claro un poco cuáles son los ahorros que podemos alcanzar en estas diferentes topologías, ¿no? Dentro de las industrias y las infraestructuras estaríamos hablando de entre ahorros del 10 y el 20%, a través de cómo de los sistemas electrónicos en motores, medidas, sistemas de automatización, sistemas de gestión de la energía, etcétera. En edificios podemos llegar hasta el 30% de ahorros en control de clima y en control de iluminación especialmente, ahora también lo veremos. Sistemas de gestión de edificios así como sistemas de corrección del factor de potencia. En residencial hablamos del 10-40. Realmente es más difícil poderlo valorar en este caso porque los edificios residenciales, como obedecen a comportamientos propios de las personas que tienen costumbres diferentes, por eso ponemos aquí un margen bastante más abierto entre el 10 y el 40, pero en base a nuestras experiencias pues podemos estar hablando de esos valores y básicamente a través del control de las persianas, monitorización de calor, de climatización e iluminación. En esta transparencia vemos cómo se reparten estos consumos por diferentes sectores, pero lo importante que quisiera destacar es este cuadrito que vemos abajo a la izquierda, es que los grandes consumos los tenemos en la iluminación y en la climatización. ¿Cuáles son, a nuestro entender, los principales drivers, los principales impulsores para abordar el tema de la eficiencia energética en los edificios? En este caso identificamos tres. Lo que llamamos el driver financiero o económico, que va ligado al aumento de los costes de la energía y la necesidad de la reducción de esas inversiones y de retornos de inversión. Tenemos el driver reglamentario, en el que las administraciones nos imponen de alguna manera estas regulaciones, estas reglamentaciones para abordar ciertos problemas como pueden ser el calentamiento global y cumplir con todas las normativas o las directivas de carácter europeo y luego nacional. Y finalmente el driver verde, que nos va a dar esa imagen social de cara al usuario. Hablando del driver verde, pues cada vez va tomando más importancia pues la imagen que damos hacia el usuario de compañía, de edificio medioambientalmente sostenible, ¿no? Además, tenemos una responsabilidad social que acometer y esto además nos va a provocar la aparición de ciertos sellos, de ciertos certificados, de ciertas logos, de alguna manera podemos decir, que nos van a certificar o que nos van a dar una etiqueta de clasificación verde o energética. Muy bien, estamos hablando del driver verde. Pasamos al driver financiero o económico, en el que aquí tenemos la necesidad imperiosa de amortizar los periodos de inversión de una forma rápida. El aumento de los precios de la energía realmente nos están ayudando a ello. Hemos visto en transparencias anteriores cómo los costes de la energía van aumentando
y, consecuentemente, los años de retorno van a ir disminuyendo. En este caso, podemos ver, y según estas fuentes, que los retornos de inversión están alrededor de los 3 años y nuestra experiencia así lo corrobora. Tenemos proyectos en los que excepcionalmente hemos estado hablando de retornos incluso de 8 meses, un año, hasta 5, pero podríamos decir que un retorno alrededor de 3, 4 años es lo que nos estamos encontrando en estos momentos. ¿Cómo abordamos estos retornos de inversión? Realmente, cuando tenemos un proyecto, nos encontramos con esta problemática, es decir, ¿en cuánto tiempo voy a poder tener retornada la inversión? Y entonces nos enfrentamos con dos tipologías, que es cuando tenemos el edificio ya construido, cuando tenemos un edificio existente, cuando tenemos un edificio nuevo. Nosotros, en nuestro caso, cuando tenemos un edificio ya construido existente y hacemos una rehabilitación o lo ponemos, digamos, al día, lo que hacemos básicamente es una auditoría previa en el que instalamos toda una serie de equipos y medimos y analizamos y después actuamos. Pero, sin embargo, cuando se tratan de edificios nuevos, lo abordamos de otra manera. Esa otra manera es en base a nuestra experiencia con edificios similares y proyectos anteriores. Podemos utilizar también las normas, en particular hay una norma que comentaremos más adelante que nos va a ayudar, y también a través de cálculos a través de programas informáticos que de alguna manera nos modelizan el edificio y nos aportan soluciones y nos ayudan a cuantificar. Incluso tenemos programas desarrollados por nosotros que nos ayudan a ver cuáles son los ahorros y en cuánto tiempo podemos llegar a amortizar la instalación de estos equipos. De acuerdo, gracias. Tenemos otro tercer driver, que es el driver reglamentario. En particular, no voy a entrar en detalle, pero tenemos la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios. Es una reglamentación muy importante publicada a nivel europeo en 2005. Observar que esta directiva se ha modificado hace muy poquito, me parece que se ha publicado en abril o mayo de este mismo año. Y básicamente, sin entrar ya digo en detalles, lo que nos está impulsando esta directiva es minimizar las pérdidas de energía en los edificios. Con esta nueva modificación que ha habido de la Directiva de Eficiencia Energética en los edificios, cabe destacar que entre 2018 y 2020 los edificios van a tener que ser básicamente sostenibles ellos mismos energéticamente. Es decir, no van a poder ser consumidores de energía. Eso habrá que matizarlo y en la directiva se habla de edificios de consumo prácticamente nulo, pero va a afectar a edificios nuevos tanto como a existentes. Además, se va a extender el campo de aplicación ya no solamente a aquellos edificios que tenían más de 1.000 metros cuadrados, sino que va a afectar a todo tipo de edificios. Se va a promover la instalación de sistemas de control y automatización, así como la utilización de sistemas de medida, pues para tener constancia y poder trabajar conociendo pues todos estos consumos. Las directivas, en este caso la Directiva de Eficiencia Energética en Edificio, pues tiene una serie de requisitos y aplicaciones y campos de aplicación. Pero las directivas siempre aplican a los países, quienes después son responsables de transponerlas a reglamentaciones nacionales. Sin entrar en detalles, como podemos ver en la transparencia de estos requisitos y el campo de aplicación, en España, por ejemplo, estos requisitos que de alguna manera estamos viendo aquí se han transpuesto o se han desarrollado en la reglamentación española a través de estas 3 herramientas que podemos ver en pantalla. El Código Técnico de la Edificación, que lo que promueve de alguna manera es toda la eficiencia en lo que es la construcción, ya no solamente desde la parte de control, sino básicamente, insisto con la término básicamente, a los elementos constructivos del edificio, en el que destaca además, pues hay una parte de eficiencia energética o de gestión energética. Está también el Real Decreto por el cual se establece un proceso de calificación o de certificación energética de edificios. A día de hoy, para edificios nuevos, existe ya un borrador que creo que tiene ya más de un año, pero pendiente de publicar, que también va a afectar a edificios existentes y que va a primar de alguna manera cuando hay un cambio de propietario, de inquilino,
los edificios que tengan un mejor rendimiento o calificación energética. Y, finalmente, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, que de algún modo está haciendo énfasis en la monitorización, medida y en la utilización de equipos eficientes, como podrían ser las calderas en particular. Las directivas son documentos básicamente legales, no tienen contenido técnico y se apoyan en las normas para desarrollar ese contenido técnico. En particular, para esta Directiva de Eficiencia Energética, pues hay un juego de 31 normas, en las que destacamos aquí, por ejemplo, las que vemos en negrita en el lado izquierdo. Normas para el cálculo de la metodología de funcionamiento, podemos decir, para los sistemas de certificación. Y la última, en este caso, la 15232, a la que me gusta prestar una especial atención, es la que califica de algún modo al edificio en base a los equipos que tiene este edificio. Esta norma, de alguna manera, da una clasificación A, B, C, D a los edificios según los equipos, ¿no? En base, aquí lo vemos, a si los equipos de control y gestión son controlados, permiten regulación, permiten solamente encendido o apagado o no están equipados. No confundir, en este caso, la norma, la EN 15232, con el proceso de calificación energética que podemos tener, la que nos manda en el Real Decreto, que se utiliza o que se obtiene a través del programa CalEner. Son conceptos diferentes. Esto son unas calificaciones que nos da la norma que de alguna manera pueden ayudar, y estamos trabajando desde diferentes asociaciones para que en la calificación energética que obtenemos con CalEner de alguna manera se pueda apoyar o conseguir una modificación de esa calificación a través de esta norma. En algunos casos parece que está contemplado, pero no está generalizado. Por último, hablaremos de las tendencias de futuro. Hasta el día de hoy, y en el pasado, y de hecho en algunos casos se sigue trabajando así, y no es la forma correcta, se trabaja por paquetes, o lo que decimos por silos, ¿no? Tenemos diferentes requisitos de arquitectura, estructurales, mecánicos, eléctricos, etcétera, y además hay una serie de procesos entre medios, ¿no? Las puestas en marcha, las construcciones, planificación, etcétera. Esto lo que nos provoca, al final, es una serie de paquetes segmentados que hacen que el proyecto no sea óptimo. Nuestra forma de pensar en este caso es que es necesario una coordinación desde el principio del proyecto, en que todos los entes estén relacionados y trabajando conjuntamente desde el principio, para así poder determinar cuáles son los requisitos del cliente, poder identificar cómo alcanzar los objetivos que el cliente nos plantea en este caso, y finalmente tener un proceso de prueba, que es importante destacarlo, en el que al menos durante un año estamos siguiendo esa instalación, ese proyecto, y estamos afinando y ajustando los equipos para poder llegar a los objetivos que nos habíamos planteado inicialmente. Esto, de alguna manera, nos ofrece nuevas oportunidades, porque van a aparecer nuevos actores, visto de estas necesidades y de todos estos procesos, que van a poder trabajar en torno de la eficiencia energética en los edificios, como van a ser los consultores, el consultor energético, que va a ayudar a definir los sistemas para conseguir esos objetivos, el integrador, que se va a encargar de implementar y realizar la puesta en marcha de aquellos sistemas, servicios a clientes energéticos y servicios también de performance contracting, ¿no? En el que de alguna manera, o lo que denominamos las ESCOs, vamos a tener empresas que se van a comprometer a conseguir ciertos ahorros, y su prima va a venir en base a esos ahorros conseguidos. Además, aparecen nuevas oportunidades o nuevas misiones para los trabajos de ingeniería, ¿no? Como son la consultoría energética, la optimización, la monitorización y la mejora continua, como hemos comentado en esos ciclos que hemos visto anteriormente. Y, en definitiva, vamos a tener nuevas oportunidades para este campo. Finalmente, y ya para acabar, básicamente, vamos a tener que tener en cuenta diferentes indicadores, como van a ser las condiciones climatológicas, el comportamiento de los usuarios, la interacción entre usuarios y las instalaciones,
y nuevos indicadores con los que no estamos acostumbrados a trabajar, ¿no?, como son los consumos, emisiones, ahorros, etcétera. ¿Y desde cuándo? Desde el inicio, desde el prediseño y diseño de la instalación, desde la preparación y construcción hasta la ocupación y su operación. Aquí podemos ver el resumen. Hemos hablado de esas 3 razones para abordar el problema de la eficiencia energética. Hemos comentado la eficiencia energética pasiva y la activa y cómo a través de la combinación de las mismas, el mantenimiento o la monitorización, podemos llegar a alcanzar el 30% de ahorro en edificios, que las mayores emisiones de gases de efecto invernadero vienen provocadas por los edificios y la industria, que tenemos o que vemos 3 drivers básicos para impulsar la eficiencia energética en edificios: el driver verde, el económico y el reglamentario, y estas tendencias de futuro en las que debemos trabajar de forma coordinada desde la definición del proyecto y en la que aparecen nuevos actores y nuevas oportunidades en este campo. Además, muchas gracias. Espero les haya resultado de interés esta ponencia. Muchas gracias. Thank you very much, Alberto, for your